Ya pude ver los primeros 4 capítulos de Agatha All Along, o como fue promocionada en Latinoamérica, Agatha ¿Quién más? Y propiamente como fue promocionada en Marvel, sí, es el show más gay del MCU hasta la fecha. ¿Esto significa que está bien? ¿Que está mal? La verdad es que me he llevado varias sorpresas, un par buenas y otras no tanto. Como ya te dije, pude ver los primeros 4 capítulos y quiero hablar en amplio detalle del primero y segundo que van a estrenarse hoy, precisamente miércoles a las 22 hora argentina. La serie es una continuación directa de WandaVision, pero sobre todo de Multiverse of Madness, donde Agatha, al igual que Wanda, está viviendo una especie de simulación donde se encuentra atrapada prácticamente en un show televisivo que hace recordar a capítulos, o mejor dicho, series como Bones y también CSI. Acá podemos encontrar los mismos vecinos de Westview que aparecieron en WandaVision, que se encuentran como personajes recurrentes de este programa de televisión, donde Agatha es una detective que tiene que resolver un caso: la muerte de una joven. Y como se había teorizado en los diferentes trailers, el cadáver pertenece a Wanda Maximoff, aunque directamente no lo muestran. Todo esto ocurre, el hechizo que atrapa a Agatha en esta especie de simulación como si fuese un personaje televisivo prácticamente desaparece y podemos ver en un excelente montaje cómo poco a poco empieza a recuperar su forma y ser. Uno de estos personajes es interpretado por Aubrey Plaza, que su nombre supuestamente es Rio Vidal, pero se nos ha dicho debido a insiders y también a la misma actriz que ese no sería su verdadero nombre ni tampoco identidad, y cuando descubramos quién es en verdad, todo el mundo no lo podrá creer. Como siempre sucede, las series de Marvel siempre prometen una gran revelación o un excelente cameo que lamentablemente no siempre se cumple. Después tenemos la incorporación del adolescente, un joven que al tratar de decir cuál es su verdadera identidad, su historia, por algún extraño hechizo llamado sigilo, simplemente le borra la boca y lamentablemente nadie puede escuchar quién es él en verdad, demostrando a nuestra forma que también hay un gran misterio de quién sería este joven. Muchas personas aseguran que sería nada más ni nada menos que Wiccan, uno de los hijos de Wanda que ya pudimos encontrar en Multiverse of Madness y también en WandaVision. Precisamente sería Wiccan. Lo bueno de Agatha es que no comete el mismo error que sucedió con WandaVision, donde no se detiene más de un episodio en esta especie de simulación o sitcom y nos muestra cómo este personaje finalmente despierta. Esto es un punto a favor y también permite que la historia avance. Pero acá empiezan los inconvenientes. Aubrey Plaza, que interpreta supuestamente Rio Vidal, trata de asesinar a Agatha ya que es una persona de su pasado y tiene cierto resentimiento, pero a la vez hay una especie de sensualidad donde podemos encontrar que alguna vez fueron amantes, y acá empieza lo que varias personas alzaron la voz de descontento. Sí, es un show gay donde la protagonista parece ser bisexual y también tenemos un interés femenino. Y acá viene mi primer inconveniente. Lamentablemente, en lo personal, el personaje de Aubrey Plaza se me hace pesado. Trata de ser cínica, sensual, erótica y lo logra, pero lamentablemente no en el buen sentido. Los momentos entre Agatha y Rio lamentablemente no me lo creo, simplemente no lo veo ahí, y es una cuestión actoral. No precisamente de la actriz de Agatha. Kathryn Hahn en lo personal me parece el mejor punto de esta serie. Es la mejor actriz, incluso para mí era la mejor actriz de WandaVision. Lo que hace Kathryn es excelente. Podemos encontrar a una Agatha manipuladora, cínica, malvada, que en este show no tratan de limpiar de la imagen. Sigue siendo aquella malvada persona que mató a un perro y también esclavizó a un pueblo manipulando a Wanda. Aunque por algún extraño motivo Agatha termina convenciendo a Rio de que puede recuperar sus poderes y de esa forma puede vencerla en su prime. Es decir, que no debería cazar a alguien simplemente humano. Ella perdió sus poderes, pero tendría la oportunidad de poder recuperarlos y de esa forma podrían tener una batalla decisiva. Lo cual es la excusa más estúpida para poder mostrarnos a un villano y que simplemente deje a ir al protagonista para que pueda recuperar sus poderes. Pero esta serie lo hace. Y Agatha tiene la oportunidad para poder recuperar sus poderes juntando un aquelarre y transitando un camino de las brujas, que, aplausos para los escritores de Marvel, finalmente han estudiado un poco más de lo que simplemente conocen.
El aquelarre y también el camino de las brujas es algo que existe dentro del folclore de las personas que practican el oscurantismo, la brujería y también que son Wicca. Las brujas son mucho más poderosas cuando se encuentran unidas y cuando estas se juntan, su poder finalmente se incrementa. No solamente sucede en los cómics, sino supuestamente en la vida real, si crees en la brujería. Lo que Ryo le dice, sí, ok, te permito ir a buscar a las brujas necesarias para que puedas hacer tu aquelarre y de esa forma recuperar tus poderes y luego poder matarte. Y simplemente lo hace. Y es acá cuando comienza el segundo capítulo donde se nos presenta el aquelarre de Agatha. Y lo interesante de este grupo es que reúne un grupo diverso de brujas, pero que cada una de ellas es completamente distinta con respecto a sus poderes y también habilidades. La brujería de una no es igual a la otra, y eso lo aplaudo. Básicamente, la brujería en Marvel deja de ser movimiento de manos o leer una especie de libro malvado y empieza a tener un poco más de cohesión y correlatividad. Y sorpresivamente es una de las cosas que más me gustó de la serie hasta el momento, que no se parecen en nada a su versión en historieta, pero hablemos un poquito de ellas. Para empezar, Lilia Calderwood. Para empezar, es la descendiente del primer varón Mordo y también tiene sus raíces directamente de los gitanos y su magia proviene directamente de la magia gitana. En el show le dieron esta apariencia y que venga su don directamente de la clarividencia, pero que lamentablemente no puede ver bien su propio futuro y a veces disocia la realidad. Después nos encontramos con Jennifer Kale, que en esta interpretación es una bruja que alguna vez tuvo un gran poder pero que le privaron de su don y ahora básicamente pasa sus días tratando de venderles pócimas a personas para que tengan un mejor cutis. En las historietas es una sacerdotisa de Atlantis que tiene una relación muy estrecha con Man-Thing y también con el tercer Ghost Rider, Danny Ketch. Y por último tenemos a Alice Gulliver, también conocida como Wu o Alice Gulliver Wu. Tiene un origen bastante parecido como en la serie, su madre era bruja y deseaba que tuviese una vida libre de la brujería. Pero con el paso de los años empezó a tener una fascinación con lo que realizaba su madre y finalmente se terminó transformando en una protectora de los inocentes con armas y magia. Acá se nos cuenta que es la hija de una famosísima cantante que realizó la interpretación de uno de los cantos más conocidos de las brujas y que lo llevó a las masas. Lo que más me gustó es que todas y cada una de ellas son completamente diferentes de una de sí y que sus capacidades y habilidades las hace denotar y destacar. Y por último regresa el personaje de Sharon Davis, también conocido como Señorita Hart, que todo parece indicar que es una especie de bruja con talentos ocultos que ella no se ha percatado. Una bruja verde. Luego de juntar a su aquelarre, se nos cuenta que en realidad Agatha tenía la intención de robar de sus poderes y de esta forma volverse poderosa y poder pelear con aquellas personas que lastimó en su pasado. Pero finalmente termina saliendo mal y estas brujas acceden al sendero de las brujas para de esta forma poder conquistar lo que ellas desean. Y acá termina el segundo capítulo que se va a estrenar hoy miércoles, pero quiero hablar un poco del tercer y cuarto capítulo que tuve la oportunidad de ver, pero sin tantos spoilers. Se nos explica que el adolescente, que aún no sabemos el nombre, se le ha hecho un hechizo de sigilio, que esto significa que básicamente no puede pronunciar su nombre para que todo el mundo lo escuche. De esta forma protege su identidad y también historia. Al acceder al sendero de las brujas se presenta su primera prueba y tienen que superarlas. Gracias a los conocimientos de Jennifer Kale y también la ayuda de todas las demás brujas tienen la oportunidad de poder escapar. Y acá hay algo que quiero destacar. La serie es como que trata de incursionar en el terror. Lamentablemente no siempre acierta, pero cuando lo hace se ve bien. Pero lamentablemente es como si fuese una especie de un capítulo de Escalofríos o Le temes a la oscuridad. Es como que tratan de hacerlo, pero no queda del todo bien porque es una serie apta para todo público. O sea, si le dicen un poquito más de autonomía a la serie para que pueda encontrar su propia identidad, podríamos tener una muy buena serie de terror. Los momentos de terror están, pero lamentablemente no se encuentran del todo bien ejecutados porque, hay que entretener a los niños. Y el tercer capítulo para mí, la primera mitad se me hizo tan lento y molesto porque lamentablemente perdimos una gran cantidad de tiempo en una especie de parodia de damas de casa desesperadas. Para finalmente llegar al cuarto capítulo donde se nos demuestra todo lo que está bien y también mal en la serie, porque tiene muchas cosas malas. El personaje de Ryo nuevamente regresa y su acto de presencia es prácticamente para poder demostrarle a la audiencia cómo Agatha y ella en algún momento fueron amantes, pero en ningún momento va a haber un beso. Hay un erotismo muy marcado entre ambos personajes que lamentablemente no se nota natural, sino como algo forzado que pide el guión.
Y yo abogo a la diversidad y a la representación, pero cuando está bien hecha. En este caso, cuando lo vean van a entender lo que digo, simplemente es como que no es orgánico. Por otro lado, tratan de experimentar nuevamente en el terror y en el sistema de magia, que si bien es bastante pobre, por lo menos tratan de mostrarnos algo distinto, además de movimientos con la mano y sobre todo leer un libro maléfico. Pero en mi opinión es demasiado pobre y corto. En vez de explorar un poco más en detalle cómo sería el sistema de magia por medio de la brujería, mostrándonos justamente una serie de brujas, simplemente se nos muestran diferentes tipos de problemas que tienen los protagonistas del aquelarre. En lo personal, creo que el mejor punto de la serie son los miembros del aquelarre y sobre todo Agatha Harkness. La actuación que realiza Catherine es excelente, es una de las mejores actrices que se pudieron encontrar en las series del MCU. Y por último, otro punto en contra que tiene la serie es jugar con las expectativas con respecto a cuál es la verdadera identidad de estos dos personajes. A lo largo de los años hemos tenido muchísimas series de MCU donde hay una gran promesa, donde veremos un nuevo personaje o una gran revelación o un gran cameo que lamentablemente nunca termina de llenar todas las expectativas. ¿Será la diferencia? Yo creo que no. En síntesis, Agatha All Along es un nuevo intento del MCU para poder incursionar en un nuevo género que lamentablemente no termina de adaptarlo de la forma correcta, simplemente para poder abarcar la mayor tipo de audiencia. Si se le diese un poco más de libertad a los directores y también guionistas y se transformase en una especie de serie para mayores de 16 o 18 años, podríamos ver elementos de gore en una serie precisamente que tiene elementos y de referencias constantes al terror, a la brujería, a la posesión y muchísimo más. La serie por el momento cae en diferentes puntos que se han repetido anteriormente en series del MCU y lamentablemente ese tipo de inclusión que trata de mostrar la serie, en mi opinión, no se siente tan real o orgánica como por ejemplo una de mis series favoritas de este año, que fue Dead Boys Detectives, que tiene uno de los casts más diversos y es una historia más LGBT que vas a ver en tu vida. Y lamentablemente no funciona esto como Dead Boys. Y por último, es la primera mención que se hace de Mephisto en toda la historia del MCU. ¿Hará acto de presencia este personaje? Solo el tiempo lo dirá. Te pregunto a vos, ¿qué te pareció la serie de Agatha? ¿Te está gustando? Esto fue todo por hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita. Somos 2 centavos y nos volveremos a encontrar muy pronto.